¿Cómo estamos de tiempo? Necesito que alguien que me ayude a cronometrar el tiempo. Son las 11 de la mañana. Yo calculo que en esto nos tomamos como 1 hora y cuarto, más o menos, no más que eso. Pero de nuevo, depende también de las preguntas que surjan o de las inquietudes que tengan. De nuevo, la conexión entre todos estos temas generales de herramientas de investigación en corrupción financiera y en actividades corporativas en los mercados financieros internacionales y lo que hacemos nosotros en ANASH, que es velar por una adecuada implementación de las políticas de salud pública. En particular aquí el tema de impuestos. Nos preocupa tener unas acciones de monitoreo muy cuidadosas, puesto que las empresas que, como explicamos en la clase anterior, operan como un vector, tienen unas reacciones cuando viene la regulación, un comportamiento estratégico para minimizar el impacto de la regulación. La Organización Mundial de la Salud ha resumido las prácticas que específicamente utiliza la industria tabacalera para frenar la agenda de impuestos al tabaco en un acrónimo que ellos denominan SCARE, por las siglas en inglés. Entonces vamos a ver un poco cuáles son las prácticas que observamos en Latinoamérica, que están en ese acrónimo. Algunas de ellas tienen que ver con actividades desde el punto de vista financiero de las compañías y vamos a ver ejemplos muy concretos que estamos observando en Colombia. Ninguno de estos son investigaciones terminadas, son indagaciones que estamos haciendo permanentemente y que ojalá algún día concluyan en algún tipo de investigación ya que pues, sea publicable y más concreta, pero pues las estamos compartiendo aquí precisamente para poder, digamos, juntar esfuerzos, que es lo que siempre les he mencionado a lo largo de esta sesión. Vamos a ver algunas de las formas de violación de la ley, de las leyes de control de tabaco en Colombia, que van más allá del tema financiero. Vamos a ver algo sobre el caso de la Federación de Departamentos y el sistema de seguimiento y rastreo, el comportamiento de los recaudos. Vamos a ver algunas cosas que están pasando curiosas con la base gravable del IVA. Ya había hecho mención a eso en la sesión pasada, pero les voy a mostrar ejemplos concretos con facturas que nosotros tenemos. Y vamos a hablar un poco de quién está detrás del contrabando de cigarrillos en Colombia también. Si tenemos tiempo, mencionamos algo del lobby de la industria en el Congreso. Hoy no nos acompaña nuestro colega de Congreso. Sería interesante que él tuviera algo hubiera podido compartir algo de la experiencia en carne propia que se ve en el día a día en las actividades del Congreso, pero ya hablamos un poco en la sesión pasada en el intercambio de ideas sobre ese tema. Bueno, ¿qué significa SCARE? SCARE es una manera de resumir una serie de comportamientos estratégicos. S por smuggling. La industria tabacalera puede utilizar, y estoy hablando de casos generales en el mundo, cuando me estoy refiriendo a esto, puede utilizar en numerosas ocasiones el canal ilícito para vender sus propios productos. O sea, no estamos hablando aquí de que haya una clara división entre vendedores que se ciñen a la ley y vendedores que siempre violan las disposiciones tributarias o de otra naturaleza en los países. Realmente el problema con este sector es que ha estado de un lado y de otro. Los agentes que están operando del lado legal han estado del lado ilegal en algunos momentos. Hay países en que actualmente hay investigaciones muy públicas, por ejemplo, el Corea del Sur. El año pasado hubo una denuncia pública de evasión de impuestos de las mismas tabacaleras que operan aquí en Colombia. Tenemos casos de corrupción denunciados por la BBC en África que involucran a la British American Tobacco. Y en Colombia tenemos nuestra propia historia. Hay una periodista muy reconocida, María Teresa Ronderos, que a principios de siglo publicó un documento periodístico bastante importante mostrando la vinculación de las tabacaleras en el negocio de lavado de activos y en el contrabando de sus propias marcas. No tenemos evidencia de que eso es lo que esté ocurriendo hoy en día en el mercado en Colombia, pero lo que les puedo decir es que sí existen, pues digamos, esa evidencia recurrente como de estar de los dos lados
de la barrera que hace pues, aún más complejo estudiar estos temas. Ciertamente utilizan el contrabando así, pero también lo pueden, para evadir directamente, o también pueden utilizar el argumento de contrabando para decir, usted no puede subir los impuestos porque el contrabando se les dispara. Vimos un ejemplo muy claro de una nota periodística el martes que usaba ese argumento. Eso en cuanto a la S de las estrategias. ¿Qué significa la C? La C significa acciones legales. Las tabacaleras cada vez más están acudiendo a mecanismos de litigio para disuadir a los gobiernos de avanzar en la agenda de control de tabaco en general y en algunos casos podrían utilizar acciones legales para crear, digamos, situaciones más ventajosas en el tratamiento tributario. En Colombia no tenemos en este momento ejemplos documentados de que para el tema de impuestos hayan utilizado esta estrategia en Colombia. Lo han utilizado para otros temas, para el etiquetado y el empaquetado, lo han utilizado para la publicidad en el punto de venta también, han utilizado distintas estrategias legales para frenar los avances en esos temas, pero en impuestos no tenemos todavía conocimiento de eso. Quizás solamente en el tema de nuevos dispositivos hay una gran discusión sobre el tratamiento tributario del IQOS, por ejemplo. En estas semanas se está discutiendo precisamente eso. Ha habido una discusión que hoy en día es pública, digamos, el Ministerio de Hacienda emitió un concepto jurídico diciendo que consideraba que había elementos normativos claros y jurisprudenciales claros para decir que los IQOS son sujetos de pago de tributos. Yo les había ofrecido entregarles ese concepto del ministerio y va a estar entre los materiales que les vamos a entregar. Pero, digamos, también hay un tratamiento aduanero diferente. Entonces, esa discrepancia entre lo aduanero y lo tributario genera, digamos, algunas discusiones de interpretación de la norma tributaria que hay que despejar. Estas son cosas que están ocurriendo en este momento. Entonces, no hay todavía una decisión definitiva. Lo que uno esperaría es que, digamos, que ese concepto del ministerio sea acogido por las autoridades tributarias y se empiecen a cobrar impuestos sobre estos nuevos dispositivos. Pero, de nuevo, ya veremos en estas semanas cómo se desarrolla ese tema. En cuanto a la A se refiere a la retórica antipobreza. Usualmente cuando se discute el tema de impuestos, uno de los argumentos que sale siempre a colación es que los que pagan más los impuestos terminan siendo los más pobres. Entonces, como caerle al caído, ¿me explico? Es profundizar en la inequidad que ya de por sí existe en los temas de salud, y los mencionamos también en la clase pasada, de manera que la preocupación que se manifiesta muchas veces es, si usted sube el tributo, los que terminan pagando más ese costo son los pobres. El artículo que nosotros acabamos de publicar con el British Medical Journal, que les compartimos el boletín de prensa hace unos días, espero que todos los hayan resumido, precisamente hace alusión a ese argumento con cifras de 13 países que incluyen a Colombia y que muestran pues, bastante claramente y de manera muy consistente que, al contrario, los que más se benefician son los fumadores pobres, en términos de años de vida ganados, en términos de protección de ciclo de pobreza por gastos catastróficos. No hay duda que si uno toma una perspectiva de ciclo de vida, esta gente de grupos de ingresos bajos son los más beneficiados, y eso lo observamos consistentemente en los 13 países de este estudio. De nuevo, ahí están las cifras para Colombia, si las quieren consultar. Si tienen preguntas sobre el tema, con el mayor de los gustos desde ANASH también estamos más que dispuestos a discutirlo. Así que lo de la retórica antipobreza, si bien sigue siendo un discurso muy efectista en los escenarios de toma de decisiones de política, desde el punto de vista de investigación, en la frontera del conocimiento que tenemos hoy en día, no hay asidero para pensar que ese sea un problema importante que disuada de tomar la medida, y al contrario, es todo lo contrario a lo que estamos encontrando, que es un promotor de equidad.
La R se refiere a la reducción de recaudos. Siempre habrán visto que se van a caer los recaudos, o cuando vemos una noticia sobre contrabando dicen el gobierno está perdiendo tantos miles de millones en recaudos asociados con el contrabando de cigarrillos. Lo cierto, y de nuevo me remito al video que les mostramos la sesión pasada, es que los recaudos subieron después de aumentar la tarifa el año pasado y esperamos que vuelvan a subir este año. Claro, no suben en la misma proporción y hay unas razones de reducción del consumo que son las que obviamente uno busca con la medida y algo se filtra al contrabando indudablemente, pero no es una salida en bandada como también lo vimos la clase pasada. De nuevo, aquí hay una acción doble en la reducción, igual que en el tema de contrabando. No es solamente que lo usen como argumento, sino que muchas veces las empresas tienen mecanismos para dificultar o hacer menos visibles las ventas en un mercado. Y ciertamente en Colombia tenemos unas debilidades enormes en la manera como se están monitoreando las ventas y eso da pues, una oportunidad para la trampa, señor. Pero en el tema de impuestos, en general, cuando se sube el impuesto a los cigarrillos, ¿siempre es el consumidor que paga o también se le sube parte del impuesto a la parte de la empresa? No, ya te digo por qué no.